Hola a todas y a todos, bienvenidos, bienvenidas a la clase número 18 en la cual estaremos conversando acerca del aprendizaje supervisado. Ya, entonces los objetivos de la clase, principalmente introducirlos en todo el tema del aprendizaje supervisado. Ya estuvimos viendo dos clases seguidas de aprendizaje no supervisado, entonces es momento ya de cambiar el enfoque y vamos a hacerlo a través de ejemplos aplicados. Vamos a entender también el framework general para generar clasificadores, también regresores, también se puede extender a regresores, y hablar un poquito de ingeniería de características, que lo vimos bien poco en la clase de preprocesamiento. Vamos a también ver métricas para evaluar los modelos que estemos creando, ¿ya? Y también tiene que ver un poquito con estas ideas de holdout y scaffold, que lo vamos a ver un poquito más abajo, ¿ya? Y también vamos a experimentar con los primeros modelos de clasificación, ¿ya? ¿Cuál es este? En general es Decision Trees. Vamos a estar viendo solamente ese modelo durante esta clase. ¿Ya? Entonces, el panorama general del curso hasta el momento, ¿dónde estamos? Ya hace un par de semanas estábamos en la etapa de análisis exploratorio de datos, después nos movimos al preprocesamiento Feature Engineering, y ahora vamos a saltar, aquí entre esta está el aprendizaje no supervisado, y vamos a saltar a la etapa de entrenamiento y validación del modelo. Entonces, durante estas 3, 4 clases que vienen, más o menos, vamos a estar hablando acerca de cómo vamos a entrenar modelos, ya tanto de regresión como de clasificación, que vamos a explicar más adelante también de qué se trata eso, y cómo vamos a validarlos, cómo lo vamos a evaluar, ¿ya? Entonces, esta imagen se las mostré en algún momento también, para que entendamos dónde estamos parados. Ya pasamos por esta parte de acá de aprendizaje no supervisado, donde hablamos de clustering y de reducción de dimensionalidad. Estas dos cosas ya las vimos en las clases correspondientes pasadas. Y ahora nos toca esta otra ramita que es de aprendizaje supervisado, donde vamos a estar viendo tanto clasificación como regresión, ¿ya? Y aquí hay un par de ejemplos que ustedes después pueden ver con calma. Entonces, el aprendizaje supervisado, hemos hablado harto, pero no hemos dicho todavía de qué se trata, ¿ya? Entonces, el algoritmo, o sea, el aprendizaje supervisado, perdón, se basa en trabajar con datasets cuyas observaciones son conjuntos de vectores con distintas características. Esto es lo principal y lo que hemos estado haciendo hasta el momento, ¿cierto? O sea, siempre usando características que describan algún objeto de la vida real. ¿Ya? Y la idea es que estos algoritmos, estos modelos que nosotros creamos a partir de estos algoritmos, predigan ¿qué cosa? Una etiqueta o un valor real. Cuando nosotros estamos diciendo que predice una etiqueta, lo que en verdad queremos hacer es asignarle una categoría a nuestro ejemplo, ¿ya? Y cuando estamos hablando de predecir una etiqueta o una categoría, el problema que nosotros estamos resolviendo se denomina como clasificación. Por otro lado, si estamos prediciendo un valor real, ¿ya? El problema que se resuelve ahora se va a denominar regresión. ¿Ya? Entonces, eso es finalmente lo que nosotros hacemos. Clasificación, dado nuestros atributos, nosotros le vamos a poner una etiqueta. Regresión, dado nuestros atributos, nosotros vamos a predecir un valor real. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, para el caso que estemos describiendo, vamos a un ejemplo súper sencillo. Para el caso que estemos describiendo a una persona, el vector puede contener las siguientes características. ¿Ya? Vamos a describir a la persona a través de su altura, su edad, el peso, la residencia, etcétera. ¿Ya? Y la etiqueta puede ser si la persona quiere o no quiere contratar un servicio de Internet. ¿Ya? O sea, simplemente tiene dos valores, true o false. Entonces, ¿qué es lo que deberíamos hacer? Vamos a ejecutar este data frame. Entonces, el data frame que nosotros usaríamos para entrenar un modelo de clasificación se vería algo de este estilo. Tenemos a la persona cero, tiene cierta altura, cierta edad, cierto peso, vive en cierta comuna y tenemos la etiqueta, sabemos de antemano cuál es la categoría a la que nosotros queremos, a la categoría que se le asignó en algún momento. ¿Ya? Y el mismo caso para este segundo ejemplo de acá. Y eso es bien importante, ¿por qué? Porque como al ser supervisado necesita de que nosotros tengamos disponible esta etiqueta o estos valores reales de antemano para que nosotros podamos entrenar el modelo, para que ese modelo después, a ejemplos nuevos, les pueda predecir ese valor. Eso es lo importante y por qué realmente se llama aprendizaje supervisado. ¿Ya? Y también, por ejemplo, ¿cuánto está dispuesto a pagar? También podemos hacer exactamente el mismo análisis. Esta persona está dispuesta a pagar 55.000 pesos y esta persona está dispuesta a pagar 60. No estoy interesado en contratar un plan o sea, habíamos dicho de internet. Sí, de internet. ¿Ya? Entonces, eso es lo principal. Vamos, repaso. Vamos a predecir una etiqueta o valor real y para eso nosotros necesitamos que los ejemplos que tenemos, además de las características, tenga tanto la etiqueta en el caso de la clasificación o el valor real en el caso de la regresión. ¿Ya?
eso es lo que hay que quedarse grabado por el resto de la clase. Ok, entonces el objetivo final, como les había dicho, es crear modelos que permitan asignar de forma automática categorías y valores a observaciones nuevas, a observaciones que no hayamos visto en ningún momento. ¿Ya? Ok, pasemos esto, ya habíamos dicho más o menos esto. Entonces, el framework general, el framework es a lo que nosotros nos referimos como un marco de trabajo, o sea, es decir, las distintas etapas que nosotros necesitamos para poder hacer algo, ¿ya? Da lo mismo que cosa, es finalmente una forma de trabajo, ¿ya? Y esta forma de trabajo para que nosotros generemos modelos de aprendizaje supervisado clásicos, ¿ya? Es la siguiente. Entonces, primero tenemos la etapa de Feature Engineering y preprocesamiento, que en este caso vamos a recolectar y preparar los datos para dárselos al modelo. Ya ese es el primer paso y también tiene que ver mucho con lo que habíamos visto acá arriba, ¿cierto? Con esta parte de acá. ¿Ya? De acá, obviamente, nos saltamos esto porque no lo necesitamos para el modelo, necesitamos para entender los datos, ¿ya? Y entender lo que le vamos a pasar al modelo, pero no lo necesitamos para el modelo mismo. Y vamos a pasar directamente hasta aquí con el preprocesamiento y feature engineering, ¿ya? Entonces, esa es la primera etapa. Segunda etapa, vamos a entrenar el modelo, ¿ya? Y todo esto tiene que ver con esta etapa que está acá, entrenamiento y validación del modelo. Las siguientes tres van dentro de este. Entrenar entonces el algoritmo de clasificación y regresión usando los datos, ¿ya? Em, aquí hay un ya extra, ¿ok? ¿Ya? Entonces, el tercer punto es evaluar que también clasifica el modelo general, ¿ya? Entonces, la idea es que una vez que nosotros entrenamos nuestro modelo, vamos a tener que, de alguna manera, decir, eh, el modelo que yo estoy creando, las predicciones que yo le estoy entregando, los datos que nunca he visto, son buenas, son malas, son más o menos, y tengo que tener formas definidas, concretas y formales de decir eso. Ese es todo el proceso de evaluación. Y por último tenemos la optimización de modelos, que este a veces es opcional, a veces no, depende de cuál es el fin de que ustedes quieren ocupar, en donde nosotros vamos a modificar los hiperparámetros de los modelos para encontrar el que mejor prediga las categorías o los valores reales. Ya, ¿qué es un hiperparámetro? Un hiperparámetro es un parámetro que nosotros le pasamos a al modelo que va a definir, por ejemplo, cómo va a estar conformado. Por ejemplo, en el caso del clustering, de los clustering que hemos estado viendo hasta ahora, un hiperparámetro sería el número de clusters que yo quiero encontrar. Entonces, ese hiperparámetro va a definir los resultados predictivos de nuestro modelo, al mismo tiempo que va a modificar el comportamiento interno de este. Entonces, distintos hiperparámetros van a producir distintos resultados. Y la idea es que con las métricas de evaluación que nosotros definamos, podamos decir, ¿sabes qué? Con este hiperparámetro en particular le fue mejor que con este otro parámetro hiperparámetro. ¿Ya? Entonces, esa es parte también de la parte en donde vamos a buscar los mejores hiperparámetros y optimizar los modelos para sacarle, digamos, el mejor jugo posible. ¿Ya? Entonces, la primera etapa de nuestro framework de aprendizaje supervisado consiste en Feature Engineering. ¿Ya? Entonces, Feature Engineering o ingeniería característica es la etapa en donde nosotros transformamos nuestros datos crudos, o también conocidos como datos raw, o los datos que nosotros derechamente recibimos, no sé, en una carpeta zip, en una query de SQL, los transformamos a un dataset que sea apto para ser usado por el clasificador o regresor que ustedes estén deseando entrenar. Ya este proceso incluye estas etapas, pueden ser más, pueden ser menos, no necesariamente van a ser todas, ¿ya? Esta, por ejemplo, la primera parte es creación de nuevas features a partir de operaciones usando los datos disponibles. Entonces nosotros podemos hacer distintas operaciones a las features que nosotros tenemos para poder extraer aún más información que las que vienen originalmente. Vamos a hablar bastante de eso en un par de minutos más. Transformaciones, como las vistas en las clases de preprocesamiento, donde tenemos escalamiento, normalización, one-hot encoding, tenemos también min-max scaling, cuando llevamos, por ejemplo, nuestros datos a este espacio en donde se comportaba como distribución normal, ¿ya? Que lo convertíamos de una distribución no normal a una normal con las Power Transformations, en fin. Y otro sinfín más de transformaciones que nosotros le podemos hacer a cada una de las features de nuestro dataset. También tenemos reducción de características, en donde vamos a combinar o reducir las características que sean redundantes, usando técnicas como, por ejemplo, PCA, que lo vamos a estar viendo también más adelante.
Y también tenemos selección de características en donde a partir de distintos criterios nosotros podemos seleccionar las características que aportan más información al modelo. ¿Ya? O sea, las que tienen mayor valor predictivo son las que, con las que voy a tratar de conservar. ¿Ya? Entonces, el proceso de generar y preprocesar las features requiere mucha creatividad y al mismo tiempo conocimiento del dominio del problema. Vamos a hacer un pequeño paréntesis y por qué esta parte de acá se llama clásica. Y es porque Machine Learning estos últimos años ha tenido como un cambio de enfoque distinto, en donde todo este paso de feature engineering no se realiza, sino que las mismas redes neuronales, que son lo que la está llevando ahora, son las que de forma automatizada representan los datos dentro, dentro de ellas mismas, ¿ya? Entonces, ya no es necesario hacer tantas transformaciones ni crear features nuevas porque las mismas redes van a ser las encargadas de estar haciendo este proceso. Ahí está la diferencia. Entonces, el aprendizaje supervisado clásico, que es el que vamos a estar viendo durante el curso, sí es necesario que nosotros estemos haciendo este proceso antes de pasárselo al modelo. ¿Ya? Ahí está la diferencia entre el supervisado clásico y el supervisado actual con redes neuronales. ¿Ya? También se le conoce en algunas partes como representation learning, ¿no? Por lo mismo, o sea, la red aprende a representar los datos. Ok, entonces la creación cerrando paréntesis, la creación de nuevas características puede incluir la generación de features a partir de la combinación de otras. Muy sencillo, a veces basta con sumar, restar, multiplicar o contar distintas features para poder agregar más información que las que ellas mismas representan por sí solas. ¿Ya? Y eso también incluye preprocesar las features aplicándole funciones no lineales como por ejemplo el logaritmo, la exponencial. O sea, si nosotros sabemos que hay una variable que aumenta de forma exponencial, en vez de escalarla al min-max, donde puede que los valores queden totalmente concentrados, quizás podemos aplicarle el logaritmo. ¿Ya? Y eso la va a llevar a una escala en donde después sí va a poder conversar con las otras features. ¿Ya? Podemos hacer también discretización de variables numéricas a través de bit, ¿ya? No sé si se acuerdan lo que hacían las funciones de PandasCat y QCat, ¿ya? En donde nosotros dividíamos el dominio de la feature en distintas categorías, ¿ya? Y después le poníamos nombre, le poníamos bajo, medio, alto, exactamente la misma idea. Entonces, vamos a hacer bins, que en la práctica van a ser estos contenedores de ejemplos, y vamos a generar características categóricas a partir de esos bins que nosotros estamos creando. ¿Ya? Les puede ser útil ver estas dos clases de scikit-learn.preprocessing. Podemos agregar también clusters generados a partir de las features, de todas las features en general, ¿ya? Lo mismo que estuvimos haciendo la clase pasada, y puede que les aporte información extra, algo bien, bien interesante de ver también. Aquí hay algo muy, muy, muy importante, y es que no tienen que incluir las labels dentro del cálculo de los clusters. ¿Ya? O sea, si yo estoy clusterizando, no puedo incluir las labels que yo quiero predecir porque esa va a ser información del futuro, va a ser información que yo no poseo en el momento que quiera predecir, por ejemplo, ejemplos nuevos. ¿Ya? Entonces van a llegar, yo entreno mi modelo, ya se lo paso, no sé, a mi cliente, por ejemplo, y el cliente va a decir, ya ahora voy a ocupar el modelo para predecir datos nuevos. ¿Ya? El problema es que si el dato nuevo no tiene la label, que es obviamente lo que va a pasar porque eso es lo que yo quiero predecir, entonces no voy a poder calcular los clusters. Y como no puedo calcular los clusters, entonces todo lo que hice finalmente no va a servir. Ya vamos a también hablar de eso un poquito más adelante. Técnicas para texto, la más sencilla, Vago Words, que es muy parecido a lo que nosotros hacíamos con One Hot Encoding, pero en vez de tener las categorías como columnas, lo que vamos a tener es cada una de las palabras de nuestro vocabulario, lo vamos a asignar como columnas, y los valores de cada una de las filas van a ser la cantidad de veces que aparece una cierta palabra dentro del texto de un ejemplo. ¿Ya? También podemos utilizar las funciones seno y coseno para codificar variables cíclicas. ¿Cuáles son las más comunes, las que nosotros siempre conocemos? Las horas, los días, los meses, los años. Entonces, si nosotros sabemos que un comportamiento se repite muy frecuentemente por hora, por día o por mes, entonces va a ser mucho más útil que nosotros hagamos una variable cíclica a que nosotros hagamos un escalamiento, por ejemplo, min-max, no sé, en el caso de los días, de un rango desde el 1 hasta el 7. ¿Ya? ¿Por qué? Porque esto le va a entregar mucha más información con respecto a cómo se comporta de forma cíclica el fenómeno que estamos tratando de modelar.
Datos temporales. También aquí lo más probable es que cuando ustedes estén trabajando, por ejemplo, con datos temporales que representan señales o otro tipo em, de variable temporal, van a necesitar sacar descriptores de esto. O sea, imaginemos que tenemos una señal que indica la temperatura en cierto lugar, ¿ya? Entonces, la temperatura sube, baja cíclicamente. Y nosotros queremos describir esa serie de tiempo a partir de distintos valores, que podrían ser, por ejemplo, cuál es la media, la moda de los valores. Podemos describirla también con el tiempo entre los valles, entre los picos, las diferencias entre estos en un determinado tiempo, y hay muchas otras descriptores que también se han generado para poder lograr esto, ¿ya? Entonces, una librería muy interesante que ustedes pueden ver cuando estén trabajando con datos temporales para generar descriptores de las señales que están analizando es esta TSFL, ¿ya? Entonces, si ustedes van acá y, por ejemplo, van a la parte de feature list, acá está. Aquí entonces da una señal, la señal que ustedes les pasen va a calcular los distintos descriptores, ¿ya? Entonces, todos estos finalmente van a describir de alguna manera la señal y después se lo van a pasar eso a un clasificador que va a poder decir, sabes que ahora yo lo que estoy encontrando aquí es cierto determinado fenómeno, ¿ya? Entonces, la idea finalmente es que convirtamos nuestra señal a un vector con distintas features. Ya hay una última es transformaciones polinomiales, ¿ya? Sobre variables numéricas. Y esto se basa en la idea de que si yo elevo al cuadrado, elevo al cubo, o combino ciertas variables y después las elevo todo al cuadrado, todo al cubo, eh, las transformaciones que yo hagan, que van a ser transformaciones no lineales, van a poder representar patrones que en las dimensiones originales, o sea, digo, en el espacio original, no se presentaban. Y que estos patrones que están en más alta dimensionalidad van a poder ser potencialmente aprendidos por el mismo algoritmo, ¿ya? Entonces, ustedes también pueden utilizar esto, échenle un vistazo a Polynomial Features de scikit-learn.preprocessing em, para ver esto, ¿ya? Entonces, finalmente ya, obviamente hay muchas más opciones, ya, esto es simplemente un listado rápido de cómo ustedes pueden convertir o generar features. Pero lo que ustedes tienen que saber al final es que si ustedes están pensando en construir su propia feature o si van a jugar alguna de estas, es que una buena feature va a tener que cumplir que tiene un alto poder predictivo, ¿ya? O sea, la idea es que esto me indique al modelo que se está generando que puede ser decisorio para clasificar de alguna u otra manera o asignar cierto determinado valor, ¿ya? O sea, tiene un alto poder predictivo. Que también sea rápido de computar, no nos sirve estar media hora calculando una feature, porque si vamos a tener 200 ejemplos, vamos a estar mucho tiempo en esto, ¿ya? Así que la idea es que la feature que ustedes vayan a calcular sea rápido y que no correlacione con las otras features o las otras características que nosotros estamos usando, ¿ya? Ok, entonces, este proceso debe ser determinista, también es súper importante, ya que al momento de predecir datos nuevos, tanto las transformaciones y las features calculadas sobre esto deben ser las mismas que nosotros utilizamos sobre el proceso de entrenamiento. O sea, si nosotros y esto es bien importante, si nosotros vamos a generar features o las vamos a transformar o vamos a hacer todo esto, la idea es que todas las transformaciones que nosotros estamos creando sean exactamente iguales, tanto en el momento que estamos entrenando como en el momento que estamos prediciendo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la idea es que lo que nosotros le vamos a pasar a nuestro modelo sea totalmente consistente. Por eso es muy recomendable usar los pipelines que hemos estado viendo hasta el momento, porque eso logra la consistencia tanto en el momento cuando yo estoy entrenando como en el momento que yo estoy prediciendo. Ya, con eso terminamos la parte de las features y ahora vamos a temas de generalización. Ya, entonces, una de las cosas interesantes es que el modelo construido que nosotros queremos debe generalizar, o sea, es decir, debe ser capaz de realizar predicciones correctas en nuestras observaciones, ¿ya? En nuevas observaciones. Entonces, lo que nosotros podemos pensar en este caso es que estamos generando un decision boundary, ¿ya? O línea o borde de
límite de decisión entre las distintas clases. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, este decision boundary que estamos generando acá, fíjense que está extremadamente estrecho los, eh, con respecto a los puntos, y en este caso de acá, aquí comete un par de fallas, ¿ya? Entonces la pregunta es como, ¿cuál sería mejor? En un principio, uno podría decir, bueno, este decision boundary que está acá está clasificando todo bien, así que simplemente decimos que está bueno. ¿Ya? O sea, ojalá tener algo de este estilo y este no, porque este se está equivocando. Pero el problema es que nosotros no sabemos cómo se van a comportar los datos nuevos, ¿ya? O sea, no sabemos qué va a pasar desde aquí arriba, cómo se van a comportar acá, por ejemplo, cómo se van a comportar acá abajo. En este caso de acá, este decision boundary es un poquito más holgado, pero tenemos un poquito de conocimiento, por ejemplo, que qué es lo que va a pasar acá abajo. Supongamos que la línea sigue acá y los datos se siguen comportando de esta manera. Y en este caso, por ejemplo, la línea sigue acá, no sé si se ajustó de nuevo mucho los datos y se da la vuelta así. Entonces, ahí en ese caso no nos va a servir. ¿Por qué? Porque se va a ajustar demasiado a estos datos de ejemplo que nosotros estamos viendo. ¿Ya? Lo que estamos describiendo es un problema de generalización. ¿Por qué? Porque no generaliza, es decir, se aprende los datos de memoria y esto es conocido, y lo vamos a ver un poquito más adelante también, como overfitting. Entonces, la conclusión que quiero que saquen de aquí es que mientras más holgado sea el decision boundary que nosotros generemos, mejor va a poder generalizar el modelo. O sea, le va a ir con los datos nuevos. Entonces, ¿cómo determinar qué algoritmo utilizar? Lo más importante es la capacidad predictiva del modelo, ¿ya? Y también van a haber otros factores relevantes que yo encuentro que comúnmente se pasan por alto, ¿ya? Pero que son bastante importantes a la hora de determinar qué algoritmo vamos a elegir. La primera es la eficiencia, ¿ya? ¿Qué tanto se está demorando mi modelo en entrenar? Eso es una pregunta bastante relevante. ¿Y qué tanto se está demorando en predecir? O sea, imagínense que yo voy a subir un servicio al celular y mando una solicitud del celular a un servidor y el servidor procesa esto y se demora un minuto en entregarme la cosa. Yo me voy a aburrir. Voy a cerrar la aplicación y digo, chao, no me sirve esta cosa. ¿Ya? Si su modelo se demora un minuto en predecir, quizás no sea apto. Bueno, obviamente siempre va a depender de cómo ustedes van a servir el modelo, pero en general es un tema que hay que estar preocupado. Es eficiente en memoria, o sea, si mi modelo va a ocupar 50 gigas de memoria, va a ser una pura predicción, vamos a tener problemas. ¿Ya? Debe almacenar el dataset de entrenamiento completo para funcionar. Hay modelos que necesitan que se almacene todo el dataset de entrenamiento en memoria RAM. Entonces, eso puede ser costoso también. ¿Ya? Y también es posible usarlo en tiempo real, ¿ya? En algún tipo de solución, por ejemplo. Ya son todas las preguntas relacionadas con eficiencia que también tienen que considerar al momento de generar un algoritmo. También tenemos otras, como por ejemplo el número de features y los ejemplos requeridos. ¿Ya? O sea, cuántos datos o features son requeridos para entrenar el modelo. Puede ser que haya modelos que sean muy pesados, que van a necesitar muchos datos y ustedes no van a disponer de esos datos. Entonces van a tener que cambiar de modelo. ¿Es compatible con la cantidad de datos que dispongo? Esta es la misma pregunta. Y el tipo de features, ¿ya? También, si es compatible con el algoritmo, hay algoritmos que, por ejemplo, no aceptan variables categóricas, ¿ya? O que no aceptan variables numéricas, o tienen que ver las restricciones de esto. Otras cosas interesantes, muy, muy, muy interesantes, es la explicabilidad. ¿Puedo yo explicar por qué el modelo está clasificando, regresionando de la manera que lo hace? Y esto es súper, súper importante también. No es solamente llegar y generar un modelo, sino que yo también tengo que en algún momento que explicar, ¿sabes qué? Mi modelo está dando estos resultados porque este es el camino que tomó o esta es la división del espacio que tomó, o por ejemplo, yo caí en esta parte de acá, entonces por eso no me asignaron un crédito, o sí me asignaron un crédito, qué sé yo. Entonces yo tengo que explicar el por qué mi algoritmo está clasificando o regresionando de la manera que lo está haciendo. ¿Ya? Mientras más complejos son por tendencia general, mientras más complejos son los modelos que yo estoy ocupando, menos explicables se hacen. ¿Ya? Entonces ahí hay como una combinación entre si aumento la complejidad del modelo, disminuye la explicabilidad, o al revés, ustedes van a tener que decidirlo en el momento que estén generando los modelos. Y el último es fairness, ¿ya? También es una cosa relativamente nueva que trata mi modelo es injusto con respecto a algún grupo social. Esto obviamente es totalmente paralelo a lo que nosotros estamos viendo. Pero si es así,
O sea, si yo, por ejemplo, estoy generando un clasificador que me diga algo de predecir si a una persona le voy a dar crédito o no, a la persona le voy a dar crédito por pertenecer a alguna etnia eh, indígena, o le voy a negar el crédito por eso, solamente por esa razón, y no considerando otras. Entonces ahí también viene una pregunta ya va más del lado ético, ¿ya? Entonces, viendo toda esta parte, hasta el momento todavía no hablamos mucho de los modelos, vamos a seguir un poco en esa tendencia porque hay muchas cosas que saber que están como al borde de lo que estamos haciendo con los modelos y lo que viene ahora es también como esencial para la construcción de un buen modelo, que es que cómo voy a saber yo si el modelo que yo estoy entrenando es bueno o no, ¿ya? Entonces, para saber eso lo que nosotros hacemos es utilizar métricas de desempeño. ¿Ya? Las métricas de desempeño son distintos tipos de cálculos que nosotros hacemos para ver qué tal le está yendo a nuestro modelo con rangos definidos, o sea, 0, 1, 0 muy malo, 1 muy bueno. ¿Ya? Entonces, para esto comúnmente se ocupa la matriz de confusión. Entonces, supongamos que acá tenemos una clase real y una clase predicha. Nuestro modelo predice una cierta cantidad de datos en ciertos sectores. ¿Ya? Entonces, esto era la clase real representa a los datos etiquetados dentro de los datos que yo estoy usando para entrenar. Y la clase predicha representa los datos que me predijo mi clasificador o sí, mi clasificador en este caso. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá, en esta sección de acá? En A o en True Positive tenemos los ejemplos que nosotros predijimos con nuestro modelo correctamente. O sea, es decir, eran de la clase positiva y el predictor los entregó como clase positiva. ¿Ya? Acá, en esta zona de acá, tenemos una equivocación, un falso negativo. Y lo que tenemos acá es que se supone que la clase era originalmente positiva, pero el predictor que yo entrené lo clasificó como negativo. Y aquí hay entonces este error. Falso positivo, este de acá, lo que tenemos acá es que la clase era negativa originalmente, o sea, el dato original había sido etiquetado como negativo, y entonces el predictor lo predijo como positivo. ¿Ya? Y por último, aquí está la clase cuando era negativa y el predictor también predijo negativo, entonces este caso sí está correcto. Y fíjense que los casos correctos están acá y los casos con error se encuentran entonces en estos otros segmentos en C y D. ¿Ya? Sí, entonces esta es una matriz de confusión y se llama matriz de confusión porque lo más probable es que cuando cuando uno empieza a dar muchas vueltas, uno se empieza a confundir. ¿Ya? O sea, ojalá que no les pase eso, pero a mí me pasó muchas veces en el momento que estaba intentando entender esta cosa. Ya, entonces, un ejemplo súper sencillo, alergia a ciertos medicamentos donde la clase más indica alergia, ¿ya? Entonces, el positivo que estamos diciendo acá es que este medicamento me da alergia y yo me puedo morir por tomar este medicamento. Entonces, la idea es que no me prediga positivo, que no se equivoque. ¿Ya? Y además, nosotros tenemos para esto, tenemos 100 observaciones para la clase positiva, o sea, es decir, observamos 100 pacientes que eran alérgicos a determinado medicamento y observamos 9.900 pacientes que no eran alérgicos al medicamento, ¿ya? O sea, tenemos algo que comúnmente se le denomina como desbalance de clases, ¿ya? Entonces, creamos un modelo que clasificó nuestro dataset. Ya, obviamente no hemos creado nada, pero supongamos que el modelo ya está creado y graficamos entonces sus resultados a través de la siguiente matriz de confusión. La clase real, como habíamos dicho, está acá y la clase predicha está acá arriba. Entonces, tenemos que de las 100 observaciones de la clase positiva, solamente 10 las predijo bien nuestro clasificador. O sea, tenemos 90 pacientes que dijimos que no le iban a dar alergia, pero que aún así les dio alergia el medicamento. ¿Ya? Entonces, pareciera que nuestro clasificador no está funcionando muy bien. Por otro lado, tenemos acá 100 personas que no les iba a dar alergia al medicamento, pero que predijimos que sí les iba a dar alergia. Y tenemos 9.800 personas que no les dio alergia y que efectivamente nosotros predijimos que no les iba a dar alergia.
¿Ya? Entonces, así está funcionando nuestro clasificador. Entonces, pregunta, ¿cuáles son las métricas de desempeño que conocen para evaluar este caso? Y yo creo que en el caso que ustedes hayan dado algún curso de Machine Learning en algún momento, van a conocer sí o sí la métrica más sencilla que es accuracy. ¿Ya? Entonces, accuracy. Son métricas basadas en contar simplemente cuántos datos fueron correcta o incorrectamente clasificados. ¿Ya? Entonces, el número, accuracy, perdón, es el número de predicciones correctas dividido en el número de predicciones totales, que es este de acá abajo. ¿Ya? ¿Cuánto es entonces? El número de predicciones correctas sería 9800 más 10, que sería esta parte de acá, dividido en el número total de predicciones que nosotros ejecutamos, que sería en este caso 10.000. Ya, o sea, el accuracy es 0.9, bastante alto, tenemos una métrica que es muy, muy, muy alta. Y el error rate, que es en la práctica el inverso, es el número de predicciones incorrectas con respecto al número de predicciones totales, que es este valor de acá. Entonces serían 100 más 90 dividido en 10.000, que sería en este caso 0.019. Entonces la pregunta aquí interesante es, ¿cuál es el problema con accuracy de nuestro ejemplo? Y ahí la accuracy es gigantesco aquí, ¿cierto? 0.98. O sea, lo que me está diciendo finalmente es que el 98% de los casos que yo estoy clasificando, lo estoy clasificando bien. Pero espérate, espérate. Entonces lo que habíamos dicho aquí, ya está bien, estás clasificando muy bien estos muchos casos, pero el problema es que me estás diciendo que hay 90 personas que les dio alergia y que el clasificador predijo que no les daba alergia. Y esas personas potencialmente se van a morir. ¿Ya? O sea, aquí ya algo raro hay, algo extraño hay que no está funcionando bien y que la métrica nos está diciendo, ¿sabes qué? Esta cosa le está yendo bien. ¿Ya? Entonces, el problema grande que tiene Accuracy es que es muy dependiente del balance de las clases. Si esto hubiese sido 5.000 y 5.000, Accuracy hubiera funcionado bastante bien. Pero el problema es que aquí tenemos 9.900 observaciones con respecto a 100. O sea, una cantidad muy minúscula de observaciones con respecto de una cantidad mayoritaria de observaciones. Y eso hace que Accuracy entonces vaya a confundirse y vaya a dar unos resultados que en la práctica no nos sirven de nada. ¿Ya? En general siempre se van a encontrar con datasets no balanceados. Eso es como la regla general. Muy raro que estén medio relativamente iguales. ¿Ya? Entonces ese es el problema de Accuracy en el ejemplo. Entonces, para solucionar esto, hay métricas basadas también en la matriz de confusión que funcionan de una forma un poquito mejor a la accuracy. Entonces, la primera métrica que vamos a estar viendo es precision, que es la fracción de ejemplos correctamente predichos como positivos con respecto a todos los que nosotros, o que nuestro modelo en verdad, predijo como positivos. ¿Ya? Entonces, ¿de qué se trata esto? Verdaderamente es los true positives, los que están acá, con respecto a todos los que nosotros predijimos como positivos, como que en este caso es la suma de true positives más false positives. ¿Ya? Entonces sería A dividido en A más C. La otra métrica interesante también que nosotros podemos ver es recall, que es la fracción de ejemplos positivos que son efectivamente correctamente clasificados. ¿Ya? O sea, es decir, nosotros predijimos tanto que A y B son positivos, pero los únicos que están correctamente clasificados serían los A. Entonces, esto sería A dividido en A más B. ¿Ya? O TP dividido en TP más FN. Y por último tenemos la métrica F1, que combina, es una combinación simplemente de las dos métricas anteriores, usando para esto la media armónica, ¿ya? Que en la práctica es una media que castiga si ambos valores son muy distintos. Si son relativamente parecidos, la media es muy similar a la media que nosotros conocemos, y si los valores están muy lejos, entonces el valor tiende a bajar. Entonces, en nuestro ejemplo anterior, ahora calculemos cómo nos está yendo. Para precision, ¿qué es lo que tenemos? Que los valores que nosotros predijimos como positivos con respecto a todos los que predijimos positivos es 10, ¿ya? Acuérdense que era 10 dividido en 10 más 100, que en este caso sería 110. Y eso nos da un valor de 0.09, muy, muy, muy bajo, ¿cierto? Para recall, para la otra métrica, en este caso era 10, ¿ya? 10, que sería en este caso de acá, dividido en 90 más 10, que sería la suma de todos los que nosotros deberíamos haber predicho como positivo. En este caso es 0,1. Luego, la métrica F1 es
está definida acá, 2 por precision por recall, ¿ya? 2 por precision por recall, dividido en precision más recall, ¿ya? Y esto nos da un valor de 0.095, un valor muy, 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 muy bajo, de hecho lo podemos replicar acá, que es este que está acá. ¿Ya? Y este entonces sí está reflejando efectivamente cómo nos está yendo em, con respecto a la clasificación con clases no balanceadas, que es la que habíamos estado viendo. ¿Ya? Ok, eh, viendo eso entonces, hay algunos problemas, vamos a pasar esto relativamente por arriba. Hay algunos problemas que son multiclases, o sea, es decir, no solamente vamos a estar asignando una etiqueta en donde diga positivo o negativo, sino que además vamos a estar asignando cada etiqueta, cada clase distintas, ¿ya? Acá, por ejemplo, esta es clase 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces la matriz de confusión va a tener 7 columnas por 7 filas. Y aquí la pregunta es entonces, ¿cómo calculamos las métricas que acabamos de definir antes? Y aquí tenemos que aplicar generalizaciones. ¿Ya? Entonces, bueno, aquí ahora sí es básicamente lo mismo, o sea, tomamos la diagonal y la dividimos con respecto a todas las predicciones que nosotros hicimos. Sencillo. Bueno, aquí está, de hecho estaba detallado acá. Ya, pero las interesantes son estas. Precision es la fracción de ejemplos asignados a la clase I que son realmente de la clase I. O sea, es lo mismo que habíamos estado haciendo antes. Tomamos, por ejemplo, para este true UK, entonces tomamos, no sé, 95 y de esos 95 sumamos con todos los que nosotros predijimos como positivos hacia abajo. Entonces sería 95 dividido en 95 más 0 más 10 más 0 más 0 más 0. Ya en este caso, entonces, ese sería el cálculo de precision para ese caso. Ya, entonces, recall, lo mismo, pero hacia el otro lado, o sea, la fracción de ejemplos de la clase I que correctamente clasificamos. Entonces, si de nuevo vemos esta clase I como true, ok, lo que tendríamos es 95 dividido en 95 más 1 más 13 más 0 más 0. ¿Ya? Eso es lo que entonces está representado en estas ecuaciones que estamos viendo acá. Ya, y aquí ahora sí, lo que les había dicho es simplemente la diagonal, o sea, todos los ejemplos que yo predije correctamente, dividido en todos los ejemplos, toda la cantidad de ejemplos que nosotros tenemos. Ahora hay un tema, porque esto finalmente nos va a producir un valor para cada una de las clases, ¿cierto? Va a haber un precision para esta clase, un precision para esta clase, otro para esta clase, otro para esta clase y otro así sucesivamente. ¿Ya? Entonces vamos a tener que buscar alguna estrategia de cómo agregar estas cosas. Entonces, tenemos dos estrategias de agregaciones principales, macro averaging, por ejemplo, o sea, la primera, digo, en donde aquí tenemos que computar una métrica para cada una de las clases y luego promediar. ¿Ya? Es súper sencillo, o sea, calculamos precision para esta y esta, y después las promediamos, nada más. Y lo mismo con recall, o si estamos calculando F1, también vamos a hacer exactamente lo mismo. ¿Ya? Y aquí entonces el tema es que tienden a sobre representar clases minoritarias con respecto a las clases mayoritarias. O sea, tratan a todas por igual. Y esto es bien interesante porque fíjense que pueden haber clases que tienen muy pocos ejemplos, como por ejemplo esta de acá. Eh, entonces, esta tiene muy pocos ejemplos, pero la gracia de hacer un de macro averaging es que va a tener exactamente el mismo peso que esta de acá, y esta otra de acá, y esta otra de acá, y así sucesivamente. ¿Ya? En cambio, la estrategia weighted o ponderada computa las métricas para cada una de las clases y hace un promedio ponderado por el número de ejemplos de cada una de las clases. Y aquí entonces sí toma la cantidad de casos que tiene cada uno de los para cada uno de las clases. ¿Ya? En nuestro caso, de si o sea, una persona era alérgica a un medicamento, esto sería un poco trágico, ¿cierto? Porque al ponderarse daría 100 con respecto a, eran 9.800, 9.900 me parece que era la clase, ¿ya? Y definitivamente entonces estaría dándole todo el poder a la clase mayoritaria y muy poco representado a la clase minoritaria, ¿ya? Entonces, como es ponderado, finalmente le da mucho más prioridad a las clases que son frecuentes. ¿Ok? Y una última cosa interesante es que Scikit provee un método de acceso rápido a todas estas métricas a través de la función scikit-learn.metrics.classification-report. ¿Ya? O sea, esto es un lujo, es un lujo. Hace todo lo que nosotros hemos conversado hasta el momento de evaluación, lo hace de forma automatizada. ¿Ya?
Entonces, en esta página vamos a poder ver lo que les estaba diciendo. Ustedes lo importan acá, lo vamos también a estar ocupando durante el curso, así que no se preocupen. Y entonces aquí tenemos Classification Report, vamos a ver más adelante esto, así que no se preocupen. Pero nos da Precision, Recall, F1 y la cantidad de ejemplos por cada una de las clases, para cada una de las clases, fíjense aquí. Y además nos da tanto la accuracy general como también el macro average y el weighted average. ¿Ya? O sea, prácticamente todo lo que habíamos estado conversando hasta el momento es lo que nos da este classification report. ¿Ya? Ok, y me parece que este es, si no es el penúltimo, es el último tema antes de que empecemos ya verdaderamente a ver código, que es el underfitting y overfitting. ¿Ya? Entonces, habíamos dicho que la idea era que estos modelos, este tipo de modelos, separara los datos a través de un decision boundary, ¿cierto? En donde los datos que estuvieran hacia un lado del decision boundary eran clasificados como una clase A y la otra eran clase B. Y ahí obviamente si tienen multiclase, entonces van a tener más decision boundaries. Una de las cosas interesantes de esto es que cómo se va a comportar el modelo con respecto a las decision boundaries que está creando. ¿Ya? Entonces, vamos a tener dos casos interesantes. Bueno, en verdad vamos a tener tres casos interesantes, pero son dos que comúnmente vamos a estar viendo y que hay que resolverlos. El primero es el underfitting. ¿Ya? Y el underfitting, lo que nos dicen es que no puede entender los datos con los cuales yo estoy entrenando el modelo. O sea, no los puede guardar dentro del mismo modelo, digámoslo de cierta manera, no los puede eh, quizás aprender, ¿sí? No los puede aprender de memoria. ¿Ya? Y este sería entonces el caso, este que estamos viendo acá a la izquierda, ¿ya? En donde, fíjense que el modelo hace simplemente una línea recta y aquí es poco probable que pueda distinguir bien los mismos casos con los cuales nosotros estamos entrenando el modelo, ¿ya? Entonces, este es el error común que pasa cuando hay overfitting, o sea, underfitting, perdón, es que el clasificador no tiene la capacidad para aprender el patrón, ¿ya? ¿Y qué es lo que hay que hacer? Darle más capacidad, o sea, es decir, darle la opción de que el decision boundary sea mucho más complejo que simplemente una línea en este caso. Entonces, el segundo caso es error de generalización o overfitting. Y aquí el problema ya no es sobre los datos con los cuales yo estoy entrenando. O sea, yo me ajusté muy bien, hice un muy buen ajuste sobre los datos de entrenamiento. Fíjense, las curvas que están aquí en este gráfico de la derecha, están muy ajustados los datos de entrenamiento. ¿Ya? Entonces, el modelo se hace demasiado específico a los datos de entrenamiento. Y lo que pasa después es que cuando yo le vaya a entregar datos nuevos, no va a poder predecirlos correctamente porque están demasiado ajustados. Ya, o sea, vean el caso, por ejemplo, de este punto de acá, quizás la tendencia era que siguiera hasta arriba, pero en verdad después aquí bajó. Y entonces, todos estos puntos que voy a tener acá o acá o acá, los va a clasificar de la clase que está hacia arriba, cuando en verdad quizás era de la clase hacia abajo. ¿Ya? Entonces la idea es que nosotros nos concentremos en tener algo de este estilo como el que tenemos acá al medio, en donde no se aprenda los datos de memoria, tenga un poco de errores, pero que cuando vaya a haber datos nuevos no tenga tantos errores como en el caso de overfit. ¿Ya? Y ahora sí, después de esta tremendísima larga introducción al aprendizaje supervisado, lo que vamos a estar viendo hoy día es de nuevo el problema de los pingüinos. Ya, entonces, recordando el problema de los pingüinos, teníamos tres tipos de pingüinos distintos, Chinstram, Gentoo y Adelie, que viven en el archipiélago Palmer, en la Antártica. Ya estos dataset fue recolectado por el doctor Christian Gorman, ¿ya? Entonces tenemos distintos atributos, ya que describen al pingüino, el largo del culmen, al ancho del culmen, ya aquí está la descripción, largo y ancho, el largo de la aleta, la masa corporal, la isla y el sexo del pingüino. Y ahora sí vamos a ocuparlos para lo que está destinado originalmente. La idea es que nosotros predicamos especies a partir de los atributos que nosotros estamos viendo acá. Ya, o sea, es decir, ¿existirá algún modelo que nosotros podamos crear que distinga de forma correcta a los pingüinos, ya según los atributos que ellos presentan? Puedo finalmente, dado estos atributos, si yo voy y me encuentro con un pingüino en la calle y empiezo a medir estos atributos, ¿hay algún clasificador? Otra pregunta, así, como pensando un poquito más sencillo. Dado estos atributos, entonces yo mido el pingüino y hago todo lo correspondiente.
¿Existirá algún clasificador que me diga cuál es la especie de forma correcta? Y esto es lo que vamos a estar viendo durante lo que queda de la clase. ¿Ya? Entonces, como habíamos dicho, lo primero, lo más importante es que nosotros tenemos que hacer siempre una pequeña exploración para acordarnos lo que teníamos y también un preprocesamiento de los datos. La exploración va a ser relativamente rápida. Ya aquí tenemos nuestro dataset, ya lo habíamos visto ya entonces en algún momento. Vamos a hacer un scatter matrix, ¿ya? Muy rápido, entonces, fíjense que hay variables que se nota la división entre los pingüinos. Aquí, por ejemplo, está de acá el largo del culmen con respecto al ancho del culmen. Pareciera ser que aquí las clases son extremadamente divisibles. Entonces, podríamos decir, ya, ¿sabes qué? Vamos a hacer aquí, esta va a ser nuestra decision boundary aquí. Ahí, y después vamos a tener otra decision boundary aquí, y ahí vamos a separar las tres clases. Ya, y lo mismo acá, por ejemplo, ahí vamos a tener una decision boundary, y acá vamos a tener otra decision boundary, y así sucesivamente. Entonces, lo que tenemos que hacer es que vamos a tener que implementar algoritmos que de alguna manera nos permitan dividir el espacio no solamente en dos dimensiones con respecto a estas dos dimensiones, sino que también con respecto a todas las otras dimensiones que estemos usando. ¿Ya? Y también tenemos el de categorías paralelas, que hay algo bien interesante, es que me parece que hay un pingüino que solamente vive en un solo tipo de isla, ya, este es el chinstrap. Ya fíjense que el chinstrap vive solamente en Dream. Ya, entonces aquí tenemos información extremadamente relevante para decirnos que chinstrap no existe en ningún otro lado que no sea la isla Dream. Ya, por otro lado, Gentoo vive solamente en Bisco y Adelie vive en los tres. ¿Ya? Ok, entonces, para entrenar, ya, y aquí viene un pequeño paréntesis de nuevo de materia, para entrenar lo que se hace comúnmente y lo que tienen que hacer en verdad comúnmente es particionar el dataset en conjuntos, en dos conjuntos distintos, el de entrenamiento y el de prueba, ¿ya? Entonces, el de entrenamiento es el conjunto con el cual nosotros vamos a ajustar nuestro modelo, ¿ya? Es principalmente, vamos a tomar esos datos, vamos a hacer que el modelo aprenda esos datos y que a partir de esos datos genere una decision boundary. El testing, por otro lado, son los datos que van a ser usados para evaluar, ¿ya? Que también predice el modelo a través de las métricas de evaluación que hemos estado viendo anteriormente, ¿ya? Entonces, la idea es que comúnmente dividamos en una proporción 2/3, 1/3 el dataset, 2/3 para entrenar y 1/3 para evaluar. Sin embargo, todo va a depender de la cantidad de datos que posean. Si tiene millones de ejemplos, por ejemplo, en este caso podemos dividir 95,5% sin ningún problema, porque el muestreo, finalmente piensen que ustedes están muestreando una población y la idea es que el muestreo sea lo más diverso posible para poder abarcar la población lo mejor posible. ¿Ya? La evaluación puede variar mucho según las particiones que ustedes escojan. El training, si es pequeño, el modelo puede que sea muy sesgado ya al grupo que ustedes eligieron. Y si el testing es pequeño, la evaluación va a ser poco confiable porque no va a tener una muestra eficiente de todo el dataset. ¿Ya? Entonces, ya, eso principalmente. Lo que quiero que se queden acá es que siempre hay que dividir el modelo tanto en training como en testing. Eh, Hay una técnica bien interesante que se llama random subsampling que permite seleccionar aleatoriamente las observaciones de cada uno de estos conjuntos. ¿Ya? Entonces, la idea es que si vienen conjuntos ordenados, por ejemplo, si vinieran todos ordenados así, de esta manera, vienen todos los que vienen en Torgensen, todos los que vienen en Bisco y todos los que vienen en Dream. Si nosotros dividimos en 2/3 y después 1/3, podría ser perfectamente que nos quedáramos solamente con estos 2/3 de acá y con 1/3 acá. ¿Ya? Y este es solamente para evaluar y este es para entrenar. Y lamentablemente no vamos a poder, en ese caso, eh, no vamos a poder aprender bien todos los pingüinos que viven en Dream porque nunca vamos a verlos en el momento que estemos entrenando. ¿Y qué sería interesante aquí? Sería seleccionar los ejemplos de forma aleatoria, cosa que nos entregue más o menos 1/3 de esto, o 2/3 de este, 2/3 de este y 2/3 de este, para que nosotros podamos entrenar. Y así ver todos los ejemplos y poder generalizar mejor. A eso se le conoce entonces como random subsampling. ¿Ya? Entonces, para ejecutar todo lo que les he estado diciendo hasta el momento, vamos a ejecutarlo a través de la función trying-test-split, que probablemente es una de las funciones más utilizadas de scikit-learn, en donde tiene estos parámetros. Tiene test size, aquí es simplemente el tamaño del test de evaluación, la cantidad de datos que yo voy a usar para testing. ¿Ya?
vamos también a tener un parámetro shuffle, que es el que aplica random subsampling, que en este caso es el que, bueno, eso mismo, ¿ya? Indica que va a ejecutar un random subsampling. Y vamos a también usar Stratify igual a labels, igual a las labels que nosotros vamos a tener, que en este caso va a intentar mantener la distribución original de las clases en ambos conjuntos. O sea, si por ejemplo esta clase, no sé, aquí 146, aquí 68, aquí 120, la idea es que las divisiones 2/3 y 1/3 tengan proporcionalmente la misma cantidad de ejemplos por clase. ¿Ya? O sea, aquí entrenamiento tendría 2/3 de este, 2/3 de este y 2/3 de este otro. ¿Ya? O sea, va a forzar un poco a que pase esa situación. Pequeño detalle, muy interesante, también hay algunos casos que se ocupa validation set, ya que es otra división más, que ya en este caso estamos dividiendo, por ejemplo, 70, 15, 15, ya, y es ocupado para dos cosas principalmente, cuando uno está buscando los mejores hiperparámetros, ya, para que nosotros optimicemos el modelo, entonces vamos a estar usando un test de validación, que ese es el que nos va a ir permitiendo entrenar distintos modelos, comparar cómo les va al momento de ir variando un hiperparámetro, si por ejemplo le subo, acuérdense de los clusters, si le subo un número de clusters, si le disminuye un número de clusters, qué es lo que pasa, y vamos a ir comparando con ese, y después en el momento que yo tenga el modelo listo y yo se lo quiera entregar a un cliente, por ejemplo, o lo quiera entregar a mostrar en alguna investigación, yo ejecuto todo con el set de testing, ¿ya? Y este entonces se ocupa para evaluar el modelo previo a ser entregado o puesto en producción. ¿Ya? Y esta evaluación solamente se hace sobre el modelo final, o solamente sobre el modelo que yo elegí en el momento que yo estaba tratando de optimizarlo. ¿Ya? Y la segunda opción es que, y es lo que vamos a hacer al final del curso, es que existen competencias de Machine Learning en donde yo, por ejemplo, recibo un set de entrenamiento y un set de validación, y con eso yo voy generando los mejores modelos posibles, y después ellos me pasan un modelo de testing en donde no están las etiquetas, yo no sé las etiquetas, y yo con el modelo que generé, entonces tengo que producir las etiquetas. Y esas etiquetas entonces las subo en alguna página en particular y evalúan cómo le va al modelo. Comúnmente entonces las más exigentes tienden a dar más dinero, ¿ya? O sea, digamos, no sé, hay algunas de $500.000, no sé, una cosa así de ese estilo, en donde la idea entonces sería eso, o sea, tratar de obtener el mejor modelo posible usando estos dos datasets y después, para que yo compruebe que es el mejor modelo posible, los evalúo con el dataset de testing que no tiene etiqueta y eso lo más. ¿Ya? Esos son los dos usos comúnmente que se les da a estos, cuando tenemos estos tres sets. ¿Ya? Entonces, ahora sí, código al fin. Tenemos acá Train Test Split, lo importamos de scikit-learn.model-selection, ya, entonces separamos las features solamente vamos a usar todas las columnas que no son las especies, y las labels van a ser solamente las especies, ya, y para Train Test Split lo que tenemos que pasarle son tanto las features como las labels de forma separada, en distintos data frames, también pueden ser arreglos de NumPy, y con los parámetros que habíamos dicho anteriormente, ¿ya? El tamaño del set de entrenamiento, si vamos a hacer un random subsampling y ojalá que el random subsampling mantenga la proporción de labels original. Esto me va a producir 4 arreglos. Las features de entrenamiento, las features para probar, las labels de entrenamiento y las labels para probar. ¿Ya? Todo esto, acuérdense que todo esto es pensando en que ya vamos a hacer una clasificación, ¿ya? O sea, vamos a estar asignándole etiquetas, que en este caso es la especie del animal, eh, a cada uno de los ejemplos. ¿Ya? Entonces, exploremos un poco qué es lo que nos entregó esta división. O sea, Xtrain, fíjense que son 223 por 6 columnas, las mismas columnas que teníamos antes. Entonces, si vemos el shape, bueno, que estamos viendo acá. Y el test entonces quedó con 111 ejemplos. Aquí quedó con 223, 111. Vamos a ver la distribución original. ¿Cómo estaba distribuido originalmente? Adelia B43, Gentoo 35 y Chinstrap 20. ¿Y cómo nos quedó en el conjunto de entrenamiento? 43, 35, 20. Muy similar a la original. ¿Cómo nos quedó en el conjunto de prueba la distribución de etiquetas? Más o menos lo mismo, 43, 36, hay un poquito más alto, y 20 en este caso acá, que es muy, muy, muy similar. ¿Ya? Entonces, conclusión, parecía que esto estaba funcionando bastante, bastante, bastante bien.
¿Ya? Y hay otra opción también, que vamos a solamente mencionarla porque la vamos a ocupar más adelante, que es cross-validation. En verdad es scaffold. eh, sí, es. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa en este enfoque de cross-validation? Nosotros vamos a partir el dataset en cada conjunto disjuntos, ¿ya? O folds, que son los que estamos viendo aquí. Por ejemplo, tenemos estos tres, sería aquí en estos tres folds, ¿ya? Entonces aquí tenemos el fold 1, 2, 3, 1, 2, 3 y 1, 2, 3. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Vamos a, por cada uno de los folds, vamos a usarlo uno para probar y los restantes vamos a usarlos para entrenar. Ya, entonces la idea es que por cada uno de los folds que nosotros vamos a generar, vamos a entrenar con el restante y probar solamente con el que dejamos separado. ¿Ya? Entonces, la idea es que con esto nosotros podamos ver el error total del entrenamiento con respecto a todos los datos de nuestro dataset. ¿Ya? Y esa es la suma de los errores entonces de todos los modelos que nosotros estamos viendo. Veremos más cómo aplicamos esto durante las próximas clases porque se ocupa mucho para optimizar los modelos. ¿Ya? Otra cosa interesante y muy importante son los data leakage. ¿Ya? Los data leakage o fuga de datos se refiere al uso de datos de prueba. Ya recuerden que nosotros estamos dividiendo el datos en entrenamiento y prueba. Entonces son el uso de datos de prueba dentro del entrenamiento del modelo predictivo, lo cual es incorrecto. Ya, o sea, los datos de prueba solamente los tengo que utilizar para probar y en ningún caso los tengo que utilizar para entrenar. Entonces, es muy importante que el preprocesamiento y el feature engineering lo hagan siempre sobre los datos de entrenamiento y nunca sobre todo el dataset. Y es un error muy común. O sea, lo que pasa comúnmente cuando escala, uno si no se da cuenta de esto, uno puede escalar sobre todo el dataset y, no sé, la media y la varianza van a ser calculadas sobre todo el dataset, no sobre los datos de entrenamiento. Entonces, yo le voy a estar dando más información de la que se supone que debería tener para poder entrenar. Entonces, esto tiende a que haya una eh, sobre evaluación, podríamos decir, o una mejor evaluación de los modelos que nosotros estemos generando, cuando en verdad los modelos no son tan buenos cuando veamos datos que no tenemos, que no movimos en ningún caso. ¿Ya? Que es esto lo que estamos viendo. Entonces, lo importante siempre para evitar este problema, usen pipelines, ¿ya? Los pipelines lo van a salvar de todos los data leakage que puedan tener. Entonces, aquí vamos a hacer entonces nuestro preprocesamiento. Vamos a usar un column transformer. Este column transformer va a llamar un robust scalar, podría ser un min max, en fin. Da lo mismo aquí, las variables se distribuyen más o menos normal, entonces usemos esto. Vamos a tener un one hot encoder para tanto isla como sex. ¿Ya? Entonces, tenemos estas dos cosas listas. ¿Ya? Nuestro preprocesador, y después lo que vamos a hacer es, vamos a visualizar, vamos a transformar los datos de entrenamiento y vamos a visualizar cómo quedan. Y es más o menos esto. Aquí generamos las features categóricas, los one hot, y aquí entonces el escalamiento robusto con cuartiles. ¿Ya? Y el algoritmo, y por fin vamos a implementar un algoritmo de clasificación. El algoritmo que vamos a estar usando en esta clase van a ser los árboles de decisión. ¿Ya? Entonces, el árbol de decisión, que es el primer algoritmo que vamos a estar viendo durante el curso, es un tipo de clasificador que fragmenta el dataset en distintas condiciones. Va seleccionando cubitos y esos cubitos los divide, después los divide más, los divide más, y todo eso se puede ver como un árbol, ¿ya? En el sentido computing de la palabra, ¿ya? Entonces, eh, la idea es que nosotros vamos a empezar a generar nodos y estos nodos contienen criterios de decisión. O sea, por ejemplo, si yo tengo un nodo, tengo una decisión y si mi ejemplo cumple cierta decisión, se va acá y si no, se va a este otro lado de acá. Entonces, el nodo raíz, el primer nodo, no tiene arcos entrantes y tiene dos o más salientes. Por lo general son solamente dos. Vamos a trabajar siempre con dos. Entonces, contienen alguna condición sobre alguna feature. ¿Ya? Se va a ir dividiendo así, por ejemplo. Entonces, yo me voy a este lado acá y si quiero, o sea, aquí van a quedar todos los Gentoo y aquí van a quedar los Chinstrap y los Atelier.
ya después los nodos internos van a ser nodos que tienen una conexión entrante y que van a tener dos salientes. Entonces, este nodo va a dividir de nuevo el espacio en dos y cada vez se va a ir haciendo más fino y cada vez las condiciones van siendo más específicas y cada vez finalmente hasta que ya lleguemos a un punto vamos a ir refinando o haciendo más puro los ejemplos que quedan dentro de esos nodos hasta que ya definitivamente lleguemos a la clase correspondiente. ¿Ya? Entonces, se entrenan recursivamente, como les había dicho. Seleccionamos un atributo para el nodo raíz y creamos una rama para cada posible atributo. O sea, tenemos la raíz, nos dividimos, después tenemos este nodo, dividimos, después tenemos el otro nodo, dividimos, después tenemos el otro nodo, dividimos. Y así. Seguimos dividiendo cada vez más hasta que generamos una especie de árbol. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer para entrenar nuestro árbol? Muy sencillo, vamos a importar desde scikit-learn.tree el Decision Tree Classifier. Entonces lo vamos a agregar a nuestro pipeline. ¿Ya? Que tiene el pipeline, tiene la etapa de preprocesamiento que hemos visto antes y además tiene la etapa de Decision Tree Classifier. Entonces, vamos a entrenar nuestro pipeline, ¿ya? Y aquí de nuevo vamos con lo mismo. Esto va a evitar totalmente los data leakage porque vamos a entrenar tanto todo el preprocesamiento como el clasificador solamente con los datos de entrenamiento y no con los datos de... Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? A nuestro pipeline le vamos a poner .fit, le vamos a pasar los datos de entrenamiento y de prueba, y con eso vamos a tener ya listo y entrenado nuestro árbol. Ahora, para predecir, vamos a estar entregándole el conjunto de prueba, y con esto ya entonces nos va a asignar etiquetas a todos los ejemplos que se supone que yo voy a usar para evaluar. ¿Ya? Entonces, estas son las etiquetas predichas por el árbol. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? El siguiente paso es evaluar, ver cómo le está yendo a nuestro clasificador. Y para esto vamos a usar el Classification Report, el mismo que habíamos estado conversando hace no mucho tiempo. Ya, entonces, ¿qué le vamos a pasar al reporte de clasificación? Le vamos a pasar las labels que se supone que son las verdaderas, que son las que están correctas, y le vamos a pasar también las que nosotros predijimos. Lo mismo que hacíamos con la matriz de confusión, pasarle las correctas y pasarle las que nosotros predijimos. Y a partir de eso, entonces, nosotros vamos a calcular tanto la matriz de confusión, que sería esta primera línea, como el reporte de clasificación, que sería esto que estamos viendo hasta ahora. ¿Ya? Entonces, ¿qué nos dice la matriz de confusión? Nos dice que en general le fue bastante bien, ¿cierto? Están todos los ejemplos concentrados relativamente acá, y hay pocos ejemplos que se equivocan acá, acá y acá. Ya, si ahora vamos a ver Adelie, Chinstra, Villentu como de forma independiente, podemos ver tanto Precision y Rigol son bastante buenos los dos, y todo esto también se ve en el promedio ponderado de estos dos, todos son bastante altos, ¿ya? Y tanto para macro como weighted tenemos más o menos los mismos resultados, ¿ya? Y eso es principalmente porque no hay tanto desbalance entre las clases. Entonces, estos son resultados muy buenos, ya comúnmente no se ven tanto en los ejemplos cuando uno está trabajando con clasificadores reales, ya, o sea, digo, con problemas reales. Pero en este caso, lo que podemos decir, lo que podemos concluir a simple vista es que el clasificador que acabamos de entrenar lo está haciendo bastante bien, ¿ya? Ahora, algo bien interesante que se puede hacer con los árboles de decisión es que se pueden visualizar, ¿ya? Y en el momento que nosotros los visualizamos, podemos explicar por qué un cierto ejemplo está siendo clasificado como se supone que se clasifica, ¿ya? Entonces, vamos a graficarlo usando este código que está acá. Ustedes después le pueden echar un vistazo más detenidamente. Y entonces aquí es el árbol de decisión que se acaba de crear. Ya, entonces, ¿qué es lo que pasa? Primero divide todo por flipper length, largo de la aleta. Todo lo que sea menor a este valor de acá se va a ir a este lado de acá, y después todo lo que sea mayor se va a ir a este otro lado de acá. ¿Ya? Entonces, y después empieza a dividir más el espacio. Después, de nuevo, el largo del culmen, si es menor a esto, entonces se va acá, y si es mayor a esto, se va acá. ¿Ya? Y así sucesivamente, y fíjense que los nodos finales representan las clases. Y aquí, en este caso de acá, la clase es Chinstrap, aquí es Adelie, también Adelie, aquí es Chinstrap. ¿Ya? Entonces veamos la ruta tomada para la clasificación de ejemplo. ¿Qué es lo que vimos primero? Vimos flipper length, ¿cierto? ¿Ya? Entonces flipper length para este ejemplo era 201. ¿Ya? Entonces, flipper length es, a ver,
Un segundo. Ya, ok. Entonces, lo que estaba faltando es que el árbol que nosotros entrenamos está funcionando con los datos preprocesados y en cambio el ejemplo que acabamos de sacar está funcionando o sea, están los ejemplos sin preprocesar, entonces, por ejemplo, este no está codificado en OneHot. Ya, entonces, en pequeña pausa, lo único que hice fue cambiar eso y usar los datos que ya estén preprocesados para el ejemplo. Ya, entonces, volvamos a lo que estamos viendo. Entonces, flipper length en milímetros tiene que ser menor a 0,438. ¿Ya cuánto es el flipper length de nuestro ejemplo? Nuestro ejemplo es 0,16. ¿Ya? Entonces, eso es menor que 0,438. La respuesta sí, entonces nos vamos a este lado de acá. ¿Ya? El siguiente es el largo del culmen. Largo del culmen es 0,73. ¿Ya? Y aquí lo que nos está diciendo si es menor que este valor y la respuesta es no, es mayor que este valor. Entonces nos vamos a este lado de acá. El siguiente es Dream, es menor que 0,5 y en este caso Dream es mayor que 0,5, en este caso es 1. Entonces nos estamos yendo hasta acá. ¿Ya? Nos fuimos, parece, al lado más largo de nuestro árbol. ¿Ya? Entonces, después, de nuevo vamos con el culmen length. Culmen length 0,73. Este es menor que 0,032, ¿no? Es mayor, entonces nos vamos acá. Y la respuesta que nos da es que el ejemplo que nosotros acabamos de predecir es Chinstrap. Y si vemos dentro de las labels originales, entonces es Chinstrap. O sea que prácticamente hicimos bien todo el camino del árbol de decisión. ¿Ya? Entonces, pregunta interesante es cómo elijo los atributos y sus divisiones. La idea es que vayamos dividiendo el dataset en nodos, entonces, como lo estamos haciendo acá, esto divide el dataset, después divide este acá y este acá, y se genere el árbol más pequeño posible. ¿Ya? La idea es que no tengamos infinitos nodos hacia abajo y que cada nodo finalmente represente a uno de los ejemplos, porque eso no va a generalizar bien. Entonces, la heurística es escoger el atributo cuya división produce los nodos más puros posibles. ¿Ya? O sea, es decir, si esta división de acá, con respecto a todas las otras divisiones posibles en este nivel, hizo que los nodos fueran lo más puros posible, o sea, que quedara la menor cantidad o sea, la mayor cantidad de clases de un solo tipo en este lado, por ejemplo, aquí quedó 96, 41 y 0, fíjense que aquí no quedó ninguna de estas clases, ¿ya? Con alta pureza finalmente, entonces nos vamos a quedar con esa división y vamos a desechar todas las otras posibles divisiones, ¿ya? A este criterio entonces se le conoce comúnmente como information gain, ¿ya? No vamos a profundizar más esto, pero hay harta bibliografía que ustedes van a poder revisar con respecto a cómo poder hacer buenos árboles de decisión, ¿ya? Entonces, un pequeño resumen de los árboles de decisiones, son simples de entender e interpretar, pueden ser visualizados y eso le da un plus de increíble de interpretabilidad y al ser un árbol es muy rápido de evaluar. Entonces, la desventaja es que se deben preprocesar las variables categóricas y ordinales antes de usar. No es tan desventaja tampoco, o sea, nosotros sabíamos que teníamos que hacer este preprocesamiento eh, antes de usar cualquier tipo de clasificador o regresor, ¿ya? Y no escala también a muchas decisiones, ¿ya? O sea, y me ha pasado a veces que he tratado de visualizar árboles en donde tengo, no sé, 40, 50 dimensiones y ya no son interpretables. O sea, ya sería, vas a ser simplemente un artefacto que no podemos de alguna manera intentar. ¿Ya? Así que eso con el resumen de los árboles de decisión y entonces con por fin el primer clasificador que hicimos que hemos hecho durante el curso. Una pequeña guía extra antes de terminar la clase, una guía que Scikit-Learn da para elegir el modelo que nosotros debemos usar, ¿ya? Entonces tenemos este punto de acá. Si tenemos menos de 50 ejemplos, tenemos que ir a buscar más datos. Ya, si tenemos 50 ejemplos más, vamos a la siguiente parte. Así es como nosotros tenemos que leer esto. Entonces, si nosotros queremos predecir una categoría, ¿qué es la predicción de categoría? Es clasificación. ¿Ya? Entonces, si queremos predecir una categoría y tenemos ejemplos etiquetados, ¿ya? Es decir, vamos a hacer aprendizaje supervisado, en particular clasificación. Entonces, lo que vamos a hacer es ir a esta parte de acá y ver cuántos son los ejemplos que tenemos. Ya, si tenemos más de 100.000 ejemplos, vamos por acá, y si tenemos menos de 100.000 ejemplos, entonces vamos por acá. ¿Ya? Y aquí, por ejemplo, podemos ver Night Bias, que vamos a verlo también en la próxima clase,
KNN, también lo vamos a ver en la próxima clase, y clasificadores Ensemble, que vamos a ver en parte de clases más. Ya, Supervector Classificator también lo vamos a ver. ¿Ya? Y con eso entonces ustedes pueden elegir el clasificador correcto para, o también en el caso que ustedes estén haciendo regresión o reducción de dimensionalidad o clustering, para poder tener el poder de elegir entonces qué ocurre. Ya, con esto terminamos la clase de hoy día, bastante larga, bastante intensa también, pero espero que se haya quedado relativamente todo claro. Y como saben, siempre estoy disponible en Discord al horario de clase para las dudas o mails también. Ya, así que eso nos estamos viendo. Chao.